Aquí en 1 Tesalonicenses 5, versículo 22 y 23, vemos que Dios guía a Pablo a hablar acerca de la santificación, de la limpieza espiritual, la obra de limpieza espiritual que Él está haciendo en la vida de cada creyente. En el momento de ser salvo, Él nos perdona de la paga de todo nuestro pecado y de la pena del pecado. Y ahora Él está librándonos de la influencia y el poder del pecado en nuestra vida, transformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. En 2 Corintios dice lo siguiente, dice: por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, la imagen de Cristo. Y lo que Dios está haciendo, nos está transformando ahora mismo a la imagen de Cristo. Y en el momento que Cristo viene a buscarnos, Él va a completar esa obra y vamos a ser transformados completamente a la imagen de Cristo. Dios quiere limpiar nuestra vida, quiere santificar nuestra vida, purificar nuestra vida. Ahora, Él nos está preparando para el encuentro con Cristo. Cuando uno tiene una cita especial, uno se prepara para esta cita. Se prepara a veces de muchas maneras. Me imagino la primera vez que nuestro hermano Maxi salió con la hermana Antonella, la primera cita, ¿no? ¿Cómo se habrá preparado? Limpiando su cuerpo, duchándose el pelo, por ahí se cortó el pelo, seguro fue al coche a limpiar el coche y estaba preparando todo para ese encuentro y esa salida. Cuando uno mire en 1 Tesalonicenses, uno ve que Dios nos está limpiando, nos está preparando para nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Mire lo que dice en el versículo 22. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, os limpie por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios está haciendo es, a través de su Espíritu Santo, nos está limpiando y nos está preparando para ese encuentro con Cristo cuando estamos en su presencia. En Efesios 5 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para limpiarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Él está preparándonos para ese momento, que nos encontremos con el Señor Jesucristo. Y en este pasaje hay dos temas muy importantes. El tema más importante es la santidad del creyente. Dios está santificándonos. Eso es el tema. Pero lo que vemos aquí es la responsabilidad de la santidad. ¿Quién es responsable para la santidad del creyente? Y número 2, la meta de la santidad. ¿Por qué Dios los está limpiando? Ya les expliqué algo del propósito. Hay varios propósitos por la limpieza, pero el propósito principal en este pasaje es para prepararnos para ese encuentro.
Hoy quiero hablar de la responsabilidad de la santidad. Por supuesto, es doble la responsabilidad. Hay una responsabilidad humana y hay una responsabilidad divina. La responsabilidad humana se puede cumplir con la ayuda, con la guía y con el poder de la responsabilidad divina, la responsabilidad de Dios. Pero aquí vemos esa limpieza y vemos, digamos, el creyente en santidad, esperando la venida del Señor. Eso es el tema, el creyente esperando en santidad la venida del Salvador. Él dijo la responsabilidad humana. Comenzó con la responsabilidad humana. ¿Qué dijo él? Absteneos de toda especie de maldad. Ya él había hablado de la limpieza, de la santidad. Es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento. Ahí vemos la responsabilidad humana. Si fuera la responsabilidad de Dios de hacerlo, no nos daría un mandamiento, pero nos da un mandamiento. Absteneos, absténganse, está diciendo. Cuídense de toda especie de maldad. No es que un día uno se levanta o a través de varios días, por simplemente oración o asistir a la iglesia, que de repente uno ve que se está transformando y se da cuenta, uy, yo soy más santo hoy que hace una semana, 2 semanas, como si fuera un milagro de Dios. Es una obra que Dios hace a través del creyente y requiere un esfuerzo, requiere disciplina, requiere atención, que el creyente asume su responsabilidad y que reconoce que necesita vivir en santidad. Ustedes saben que vivimos en un mundo lleno de corrupción, lleno de maldad, lleno de tentación, lleno de personas que gocen de la maldad, gocen de la tentación, y que no solamente se entregan a ciertas tentaciones, pero nos animan a nosotros o nos tientan a nosotros, o simplemente observando y viendo a ellos, somos atraídos por la naturaleza humana que tenemos de entregarnos a la maldad. Nosotros tenemos una responsabilidad. Dios quiere que nosotros seamos santos. Ya en este contexto inmediato, vemos que él hablaba de la doctrina, de la falsa doctrina. En ese sentido tenemos que ser limpios, tenemos que ser puros, tenemos que examinar la doctrina, tenemos que alejarnos de la falsa doctrina, porque la falsa doctrina nos va a llevar a desobedecer a Dios y vivir una vida que no es agradable a Dios. Vivir en pecado, llegar o ceder a la tentación. Pero también en el libro de Tesalonicenses ya habló acerca del pecado, de abstenerse del pecado. Y miren lo que dijo en capítulo 4, en versículo 3. Él dijo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es la misma palabra que estamos leyendo en capítulo 5. Su santificación, su limpieza, que se aparten de la maldad. Y aquí específicamente él dice en versículo 3, que os apartéis de fornicación, de la inmoralidad, del sexo prematrimonial, del adulterio. Dios está enseñando a su pueblo que deberían vivir en santidad. Y él abre el panorama cuando él dice a toda especie de maldad. No solamente limitado a la enseñanza, a la doctrina o ese pecado de la cual
era muy común en aquel entonces, como muy común en nuestro tiempo, sino amplia el tema a toda clase de maldad, de la mentira, del enojo, de la gritería, del robo, de toda clase de maldad. Él está exhortando a los hermanos diciendo, examínense, cuídense en su vida del pecado y de toda clase de maldad, porque Dios está obrando en su vida, preparándose para el encuentro con su Salvador. Ahora, Él dice aquí, dice, absteneos. Esa palabra abstenerse es la idea de limitarse. Es frenarse. Es aprender a controlarse. Hay algunos creyentes que cometen el error de pensar de que pueden orar a Dios y decirle a Dios, Dios, sácame este vicio, sácame estos pensamientos, sácame este odio que yo tengo, esta bronca, sácame este hábito de mentir a otros. Cuando no está mal orar que Dios lo saque, pero ¿sabe lo que Dios quiere que hagan? No que se sientan ahí orando, que Dios haga la obra, sino que vos aprendes a frenarse, a controlarse, a aprender a amar en vez de odiar, a aprender a decir la verdad en vez de mentir, a hablar cosas que edifican en vez de hablar cosas que critican o que son de manera de chisme o algo así. Dios quiere que aprendemos a controlarnos y aprender a abstenernos del pecado. De cuando uno está mirando algo en la tele y se da cuenta que es algo casi pornográfico o algo que está mal, que uno cambie el canal, que no mire más o que directamente apague la tele si uno está mirando algo, o en la compu, si uno está mirando algo, o en el teléfono, si está mirando algo, en vez de quedar mirándolo, viendo lo que uno no debería mirar, se abstenga de mirarlo, pasándolo a otro video, otra cosa, y mirando otra cosa. Absteneos, absténganse de toda especie de mal. Dios quiere que nosotros nos controlemos a nosotros mismos. Él dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No se dejan satisfacer con esos deseos de la carne. Aprendan a controlarse. Hay gente que habla malas palabras, habla de una manera vulgar. Y yo entiendo que uno escucha en la calle, pero sabe que uno puede aprender a no decir malas palabras si se esfuerza. Pero hay personas que son creyentes o dicen ser creyentes que no hacen el esfuerzo de no decir malas palabras. Absteneos, dice la palabra de Dios. Hay que refrenarnos de esos deseos y de esas cosas y aprender a rechazar los deseos malos, los pensamientos malos, los hábitos malos y los hábitos que corrompen a uno. Aprender a controlarse. Dice en la palabra de Dios, dice lo siguiente, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para airarse. Aprender a tardar en airarse o enojarse y perder el control de uno mismo, sus pensamientos o sus palabras. Hay que resistir, hay que aprender a resistir el mal. Eso es la parte humana,
la parte del creyente en la santidad. También dice que debemos resistir toda clase de mal. No es que podemos abrazar ciertos pecados y decir, bueno, este pecado me lo guardo para mí, o este hábito me lo guardo para mí, o bueno, estoy obedeciendo en muchas áreas de mi vida, pero hay uno o dos que yo sé que están mal, pero bueno, a veces uno cede a estas cosas. No, hay que resistir toda especie de mal, toda actitud que es incorrecta delante de Dios. Vemos en este contexto lo que hemos hablado de la falsa doctrina y también de la inmoralidad. A veces uno tiene un carácter que odia o que se enoja y que uno practica cosas que no debería practicar. Y a veces uno dice, bueno, esa es mi familia era así, era de guardar mucho rencor. O a veces se enojaban y decían cosas, pero después, pastor, no se preocupe, después nos amigamos y hablamos bien como si no hubiera pasado nada. Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que aprendamos el control en cada área de nuestra vida. ¿Cómo responde a la tentación? ¿Cómo responde al pecado en su vida? ¿Está resistiendo? ¿Está pidiendo a Dios perdón cuando comete un pecado? ¿O cuando piensa en algo que está mal? ¿O cuando dice algo que está mal? ¿O cuando está mirando algo que está mal? Intentando cambiar, intentando dejarlo y resistir esta tentación. Dios quiera que nosotros hagamos lo que nosotros deberíamos hacer y resistamos ese pecado. ¿Qué pasa cuando una mujer está en su casa y está mirando la tele y ya llega la hora de los chismes? Ya hay unos cuantos programas, ¿no?, de chismes donde cuentan las andanzas de fulano de tal o de este o aquello o lo otro, lo que hace, cómo hacen, y hablan de todas las cosas malas que hacen en su vida, ¿no? ¿Sabe que en el Antiguo Testamento Dios dio instrucciones muy estrictas a su pueblo cuando entraron en la tierra prometida, lleno de ídolos, lleno de dioses falsos y templos falsos? Les dijo a ellos, ni nombren los dioses de esos falsos, de esas falsas religiones, ni mencionen su nombre. Dice en el Nuevo Testamento que el pecado, la tentación, ni una vez deberíamos ceder a estas cosas. Dios quiere que nosotros nos cuidemos de nuestras vidas, de vivir en santidad, toda especie de maldad. Pero hay una responsabilidad divina, por supuesto, y la responsabilidad humana no se puede cumplir sin una buena relación con Dios y sin el poder de Dios. Porque Él dice en versículo 22, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Quizás uno leyéndolo diría, bueno, acá dice que yo tengo que limpiarme, abstenerme de mal, pero que Dios está limpiándome y santificándome a mí. Uno diría, pero ¿quién es? ¿Yo o Dios? Y uno dice, sí, los dos. Porque uno tiene que presentar su cuerpo a Dios, obedecer a Dios, pero con el poder de Dios. Uno quiere dejar un vicio, no puede en su propio poder. Uno no puede dejar de hacerlo sin el poder de Dios. Uno quiere dejar de hablar mal o de pensar mal o de actuar mal
o de mentir o lo que sea, con el poder de Dios, Él puede santificarnos y limpiarnos a nosotros. Él nos da poder. Él nos da su guía en nuestra vida. Él nos guía a nosotros. Si alguien viene a la iglesia y escucha que uno debería vivir en santidad, por ahí uno vuelve a su casa pensando, no puedo, ya lo intenté. Por eso estoy viniendo a la iglesia. Viniendo a la iglesia no te va a dar poder de limpiar tu vida. Cristo puede darle poder para limpiar su vida. Conociendo a Dios. Ahora, viniendo a la iglesia, uno puede conocer a Dios y el plan de salvación y puede conocer a Cristo y tener el poder de Dios para vivir en santidad. Pero la religión no te puede limpiar. Pasando por las aguas del bautismo, no te puede limpiar de su pecado. Leyendo la Biblia o teniendo la Biblia en su casa abierta en la mesa, en su cocina, no puede protegerte, no puede limpiarte, no puede ayudarte a vivir una vida limpia. Conociendo a Cristo, puede no solamente perdonar tu pecado, pero librarte del poder y el dominio de pecado en tu vida. Lo que necesitas es Cristo. Pidiendo perdón a Cristo por el pecado y pidiendo que Él entre en su vida para salvarte y para limpiarte. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Es interesante que dice en versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo de Dios que puede limpiar tu vida y santificar tu vida. Dice más adelante, dice, no apaguéis el Espíritu. Él está obrando en la vida del creyente, mostrando el pecado, mostrando la maldad, convenciéndonos del pecado. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, dice cuando el Espíritu venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tanto los incrédulos como al creyente nos convence de nuestro pecado. En nuestra conciencia, el Espíritu Santo nos toca y nos habla y nos dice, lo que recién dijiste es una mentira. O cuando uno está mirando algo o haciendo algo que está mal, dice, eso está mal, no debería hacer tal cosa. O cuando uno está planificando algo, yo voy a hacer tal y tal cosa, y esa voz que uno siente, pero eso está mal delante de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios hablándonos y convenciéndonos y guiándonos para que no hagamos lo que estamos haciendo. Y siempre Dios nos da, como hijo de Dios, una salida, una manera de escapar la tentación para poder vivir en santidad. Dios prepara el camino. Escuchen, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios siempre va a proveer alguna salida para poder obedecer a Dios, vivir en santidad y prepararse para su encuentro con la venida o con la persona de Cristo en su venida. Estamos preparándonos para ese encuentro. Estamos escuchando su voz. Estamos absteniéndonos, luchando con el pecado, con la tentación, buscando esa salida que Él siempre provee.
para en vez de mentir, decir la verdad, para en vez de enojarnos, estar tranquilo, en vez de tener miedo y temor, asustado, tentados a hacer cosas que no debemos hacer, confiar en Dios y tener realmente una paz en Dios porque estamos confiando en Él. Dice la palabra de Dios que Él provee siempre una salida. Cristo, el Espíritu Santo, nos convence del pecado y provee la salida. Dios nos llama a la obediencia. Él está obrando en nuestra vida para darnos esta salida. Dice en el libro de Filipenses, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese deseo de querer hacer la voluntad de Dios y poder hacer la voluntad de Dios es el Espíritu Santo en nosotros que Él nos da. Pero tenemos que seguir su guía. Y cuando Él nos habla, dice la palabra de Dios, no apaguéis el Espíritu. Cuando Él nos habla, debemos hacerle caso. Y cuando Él nos advierte, deberíamos hacerle caso. Deberíamos escucharlo y deberíamos hacer caso a su voz y no entristecer el Espíritu Santo de Dios. Lo apagamos cuando negamos su voz y nos hacemos el sordo cuando Él nos está guiando a hacer lo que es correcto. Lo entristecemos a Él cuando Él dice, no vayas ahí, no hables así, no hagas eso, y lo hacemos igual. Así entristecemos el Espíritu Santo de Dios. Él es una persona, no es un poder, una influencia, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Él siempre nos da el poder para obedecerle a Él. Y está obrando en tu vida y en mi vida, santificándonos, marcando las áreas en nuestra vida que tenemos que cambiar, viviendo en santidad. El mundo vive en maldad, en pecado, en inmoralidad. Y lamentablemente hay muchos creyentes que están aceptándolo como si fuera normal. Hablándolo como si, bueno, sí, está pasando esto, aquello, el otro. Y uno dice, pero ¿no te das cuenta que está mal? ¿Te has acostumbrado al pecado tanto que estás como anestesiado? Cuando uno va a operarse, le da una anestesia para que los cortes del bisturí no le molesta y que no siente este corte. El pecado debería doler. El pecado delante de Dios está mal. Y hay muchos creyentes que están tan acostumbrados al pecado que están como anestesiados al pecado y al el daño del pecado, porque el pecado daña no solamente el cuerpo, no solamente la mente, pero hasta el alma hace daño. Y debemos cuidarnos del pecado. Deberíamos buscar la santidad para encontrarnos con Dios en santidad. Me llama la atención que cuando Dios describe la vida de Job, dice un hombre apartado del mal, que tenía temor de Dios, un hombre santo. ¿Cómo describiría Dios tu vida? Una vida en santidad,
preparándose para ese encuentro con Cristo cuando Él viene, hay una responsabilidad humana y una responsabilidad divina. Comienza conociendo a Cristo. Si uno no conoce a Cristo como su Salvador, no tiene el perdón de sus pecados, no tiene el poder del Espíritu Santo en su vida y no puede vivir en santidad. Y si un creyente no está en comunión con Dios, no va a tener el poder de vivir en santidad y prepararse para ese hermoso encuentro cuando viene Cristo a llevar a su iglesia. Vamos a orar al Señor.